6 minutos. Aceptado. Ok. 5 de enero de 1914. Necesitamos luz. De luces tenemos suficiente. Suficientes voluntades, pero de luz muy poca. Interesante, ¿no? Qué oscuro es el camino del hombre cuando llega al nuevo mundo, al mundo intermedio. Más allá de nosotros hay una oscuridad interminable. ¿Dónde está ese más allá? Probablemente en lo más profundo de nosotros mismos. Veo amplios prados con hierba alta y una alfombra de flores. Pareciera que, fíjense que esta primera parte es como una reflexión de él y luego empieza en su imaginación, ¿no? Eh, y qué actual puede ser esto de luces tenemos suficientes voluntades, pero de luz muy poca. Y esto, ¿dónde está ese más allá? Probablemente en lo más profundo de nosotros mismos. Qué vigencia, ¿no? Podemos decir que sigue siendo muy vigente esa reflexión de Jung. Veo amplios prados con hierba alta y una alfombra de flores, suaves colinas, un bosque a lo lejos. Me cruzo con dos extraños compañeros de viaje, probablemente dos compañeros completamente accidentales, un viejo hombre y un hombre alto, delgado, un viejo monje, perdón, y un hombre alto, delgado y desgarbado, con unos andares sorprendentemente infantiles y unas ropas rojas notablemente descoloridas. Parecen hablar animadamente. Al acercarse, reconozco al alto como el jinete rojo, cómo ha cambiado, ha envejecido. Su pelo rojo se ha vuelto gris, sus ropas rojo fuego están gastadas, raídas, causa mala impresión. ¿Y el otro? Tiene barriga y parece no haberse caído en tiempos difíciles. Pero su cara me resulta familiar. Es el anacoreta. ¡Qué cambios! ¿Y de dónde viene esta gente tan diferente? Me acerco a ellos y les doy los buenos días. Ambos me miran asustados y se persignan. Estoy totalmente cubierto de hojas verdes que brotan de mi vestido o de mi cuerpo. Les saludo por segunda vez riendo. El monje exclama, apague, Satanás, el rojo, maldita gentuza pagana. Pero queridos amigos, ¿qué os pasa? Soy el forastero hiperbóreo que te visitó, oh monje, en el desierto del Líbano, y soy el vigilante a quien tú, rojo, visitaste una vez. Te reconozco, demonio supremo. Mi perdición comenzó contigo. Ese es el monje, ¿no? El rojo le mira con reproche y le da un codazo en las costillas. El monje se detiene tímidamente. Ahora el rojo me dice con altanería, ya entonces no pude evitar pensar que carecías de un noble talante, a pesar de tu hipócrita seriedad, tu maldito teatro cristiano. Al momento el monje le da un puñetazo en las costillas y el rojo se suma en un silencio embarazoso. Así están ambos ante de mí, ovejunos y ridículos, y a la vez lamentables. ¿De dónde, hombre de Dios? ¿Qué escandaloso destino te ha traído hasta aquí? Y mucho menos en compañía del rojo. El monje. Preferiría no decírtelo, pero no parece ser una dispensación de Dios de la que uno pueda escapar. Sepa entonces que usted, espíritu maligno, me ha hecho un acto terrible. Me sedujiste con tu maldita curiosidad, tendiendo deseoso mi mano tras los misterios divinos.
ya que me hiciste consciente en aquel momento de que realmente no sabía nada de ellos. Tu observación de que probablemente necesitaba la cercanía de los hombres para llegar a los misterios superiores me aturdió como un veneno infernal. Poco después, reuní a los hermanos del valle y les anuncié que se me había aparecido un mensajero de Dios. Tan terriblemente me había cegado y me ordenó que formara un monasterio con los hermanos. Cuando el hermano Filetus planteó una objeción, le refuté con referencia al pasaje de las Sagradas Escrituras donde se dice que no es bueno que el hombre esté solo. Así que fundamos el monasterio cerca del Nilo. No, Así que fundamos el monasterio cerca del Nilo, desde donde podíamos ver los barcos que pasaban. Cultivábamos campos gordos y había tanto que hacer que los estudios sagrados cayeron en el olvido. Nos volvimos voluptuosos y un día me invadió un terrible anhelo de volver a ver Alejandría. Quería visitar al obispo de allí, pero primero me embriagué tanto con la vida en el barco y luego con la multitud que se agolpaba en las calles de Alejandría que me perdí por completo. Como en un sueño subí a uno de los grandes barcos con destino a Italia. Sentí una insaciable avidez por ver mundo. Bebí vino, me regodeé en el placer y me convertí por completo en un animal. Cuando desembarqué en Nápoles, el rojo estaba allí y supe que había caído en manos del mal. Calla, viejo loco, le interrumpió el rojo. Si yo no hubiera estado presente, te habrías convertido en un auténtico cerdo. Cuando me viste, por fin te recompusiste. Maldijiste la bebida y a las mujeres y regresaste al monasterio. Ahora escucha mi historia, Martín. ¿Qué les parece esa cosa de la anacoreta con esta crisis, con esta aparición tan distinta? Todavía no hemos oído al robo, vamos a ver. A mí me recuerda un amigo que yo tengo que hacía unos encuentros con trabajos corporales y cosas en grupo, que era muy cotizado, y él los hacía y solo comían comida vegetariana y bebían solo té y todo era como muy, tú sabes, la gente salía casi que flotando. Pero el día final, él siempre preparaba unas grandes comilonas con vino, carne, cochino, con todas las otras cosas. Y la gente le decía, pero tú estás loco, ¿cómo después de todo lo que hicimos? Entonces le decía, bueno, para que no se olviden que en el mundo hay de todo. Esto me recuerda un poco eso, como recuerda esas posturas tan, que pueden ser tan virginales, tan, tú sabes, tan santas, como fueran muy lateralizadas, ¿no? De un solo lado, como si solo te plantearan un solo lado. Y después de todas aquellas reflexiones como tan profundas, tan de la anacoreta y la cosa, resulta que el anacoreta fue el que resultó tentado por él, por el mundo, por lo mundano. ¿No les parece? ¿Qué les parece a ustedes? Es que yo pienso, doctor Pablo, que mientras más, menos mundano se trata de ser, la tentación de lo mundano va a ser más fuerte. Claro, Si yo me pongo, yo tengo una gran amiga, pertenece a la Gran Fraternidad Universal. Ella no come carne,
no bebe alcohol, usa puros tejidos, no usa tejidos sintéticos, no usa piel de animales, hace yoga a las 5 de la mañana. Yo la admiro en algunas cosas porque tiene un nivel de disciplina muy alto, o sea, esa mujer se para Claro. todos los días a las 5 de la mañana a hacer yoga, hace comida orgánica, tal. Y todas las parejas que ella consigue son unos perdidos, o sea, son tipos que fuman, beben, bailan pegados. Y yo le digo, fulana, ¿tú no te has dado cuenta y ella me dice, "Edu, yo no entiendo qué es lo que me pasa a mí con los hombres"? Y yo le digo, yo sí lo entiendo. Y ella, pero es que por allí es que está, por ahí es que lo mundano te está llamando. ¿Será que me termino de...? Yo, no, no, ni se te ocurra dejar ese tipo de hombre, porque para ella no. Esa es mi respuesta. Ni se te ocurra, porque vas a parar más loca. Pero es verdad, siempre como que hay, pero es por una cuestión de contrapeso, así que va a buscar algo ahí, lo que ella está Pero también hay negando. que considerar tú, oyéndote, y estoy de acuerdo plenamente contigo, me recuerdas mucho una cosa que planteaba López. Él siempre nos ponía de ejemplo de lo virginal. Para él fue muy difícil lo virginal, porque él era prácticamente el otro extremo. Dice que su libro más difícil de escribir fue el libro sobre Hipólito, porque, bueno, es la psique virginal, de lo virginal de Hipólito, que para él fue muy difícil. Sin embargo, es un libro que a mí me gusta, pues está muy bien escrito en ese sentido. Y él nos ponía de ejemplo, no sé si han visto alguna vez la película La Salamandra, con Richard Burton y Ava Gardner. Es una película vieja, es una película buenísima, ¿no? Y donde Richard Burton hace de un cura en un pueblo al sur de los Estados Unidos. Pero bueno, él vive tentado por todas las niñas de ese pueblo y todas las niñas habían tentado por el cura. Entonces, en una misa de esas, bueno, lo nombran hereje y lo sacan y lo botan del pueblo y él va a parar a, a, a este puerto mexicano, Veracruz, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Las playas famosas de Acapulco. Acapulco, en Acapulco, donde la dueña del hotel es Ava Gardner. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez a Ava Gardner. Es una de las mujeres más bellas que he visto en el planeta. Una mujer espectacular. Pero aparece otro personaje que llega con su papá allí y en una oportunidad ella, Richard Burton le está diciendo que él vive full de pecado, que él no puede, que él no vive atormentado por los pecados y la carne y la cosa, que él no sabe, que se la pasa bebiendo. Y le dice a ella, bueno, lo que pasa es que usted no sabe de eso, porque usted no conoce esas cosas. Y ella le dice, ¿y usted quién le dijo que yo no sé de eso? Esta mujer es muy virginal. Le dice, cuando yo tenía como 15 años, un hombre me tocó la rodilla. Y después, cuando yo tenía, no sé, como 30 años, un hombre me agarró una nalga. Entonces, yo sé lo que son esas pasiones, le digo. Entonces, López usaba ese ejemplo para decir que un virginal, porque hay naturalezas muy virginales, posiblemente con una agarradita en alga le dura para muchos años. Eso era más o menos lo que él quería decir, ¿no? Que una psique de estas muy virginal puede compensar con muy poco por mucho tiempo, que es una imagen también interesante de reflexionar, ¿no? Que no creo que es el caso de tu amiga evidentemente está como muy polarizada, ¿no? Pero también Sí, el caso existe de lo ella es otro. sumamente polarizado, pero ahora que dice esto me recuerda a una pareja que yo tuve. Ella es una mujer muy virginal en todo el sentido de la palabra, o sea, ella es médico, súper correcta, hematóloga, experta en trasplante, súper estructurada, muy educada, habla bajito, el timbre de voz de ella es casi infantil de lo suave que es. Nosotros terminamos
y ella, y yo la vez, pero nos frecuentamos constantemente, nos conocemos desde niños y quedó la amistad. Y yo le digo, Carmen, y ajá, y los novios, tengo un novio, y yo, ay, qué bueno, ajá, y nos vemos cada 6 meses, y yo, ay, ¿dónde vive ese cuerpo? No, él vive en Costa Rica. Y yo, ajá, y, Correcto. y, y una vez cada 6 meses para mí es suficiente. Yo, y yo, Bueno, ese es el ese es ejemplo el y otro, ese es el otro ejemplo. tampoco podemos olvidar eso, ¿no? Ella me dice, para mí una vez cada, para convivir con él unos días cada 6 meses, para mí es suficiente. Y que, eh, wow, suficiente. wow. Es Ajá, y suficiente. el resto del tiempo que hace, ocuparme en las cosas que para mí son importantes. Sí. Que Sí, también son tiró importantes ese, para ella, ¿no? ¡pah! Eh, Me tiró esa te bomba tiró esa de curva. esa curva. Y yo, está bien. Yo me lo lanzó la semana pasada que salimos a almorzar. Y me dice, y yo le digo, ay, ¿cómo Ajá. estás haciendo con? Yo digo, ¿cómo estás haciendo con fulano? No, una vez cada 6 meses, y ay, ¿cómo te que bueno, me ocupo en otras cosas que son en las cosas que son importantes. Yo y que esa terapia te está cayendo muy bien. Porque Eh, antes no lo hubieses dicho. Antes no me hubieses tirado un strike como ese. lo interesante es pensar en eso, ¿no? Como, porque hay psiques virginales y uno tiene que, como terapeuta, uno tiene que tener también eso muy pendiente. Hay psiques que son muy virginales y uno tiene que entender, ahora tiene que diferenciarlo. O sea, Y es funcionan verdad, bien en la virginal. Se vuelven pero que ese es funcionales, eso es perfectamente lo que lo, funcionales. claro, Su realidad eso es lo psíquica, que, pues. esa es su realidad psíquica. Y eso no hay que olvidarlo también. O sea, si uno tiene ese criterio más amplio, bueno, habrá unos muy dionisíacos, otros muy virginales, otros menos dionisíacos, más virginales, lo que sea. Pero porque lo que importa ahí es la individualidad y cómo esa individualidad se expresa. Pensando en Jung y esto que nos dice, pues bueno, qué interesante que él pueda ver esas cosas, ¿no? Y y ver cómo cómo su anacoreta virginal, pues ahora le aparece hecho un desastre por otro lado, ¿no? Y le dice, ahora escucha mi historia, maldito pagano, Hobgoblin, que más bien es como un duende estos nórdicos, ¿no? Caí en ti y tus artes paganas me atrajeron. Ay, que tengo que corregirte. Caí en ti y tus artes paganas me atrajeron. Después de la conversación de entonces, en la que me atrapaste en la trampa del zorro con tu comentario sobre la danza, me puse serio, tan serio que entré en el monasterio. Este es como lo contrario, ¿no? Hola Maripili, que entré, recé, ayuné Hola. y me convertí. En mi ceguera quise reformar la liturgia de la iglesia y con la aprobación del obispo introduje la danza. Me había convertido en abad y como tal era el único que tenía derecho a bailar ante el altar, como David ante el arca de la alianza. Pero poco a poco los hermanos también empezaron a bailar. Es más, incluso la congregación y finalmente la ciudad entera bailó. Era terrible. Huí a la soledad y bailé todo el día hasta caer rendido. Buscaba escapar de mí mismo y vagaba de noche. De día me recluía y bailaba solo en los bosques y en las montañas desiertas. Y así, poco a poco, fui vagando por toda Italia hasta llegar al sur. Allí llamaba menos la atención que en el norte y podía mezclarme con la multitud. En Nápoles encontré un poco mi camino de nuevo. Y ahí también encontré a este hombre harapiento de Dios. Su aparición me dio fuerzas.
A través de él pude recuperar mi salud. Usted ha oído cómo él se animó de mí también y encontró su camino de nuevo. Esta es otra cosa interesante, ¿no? Cómo los dos se encuentran y se animan. Como el rojo y el mendigo se encuentran y se animan el uno al otro. Me parece otra imagen interesante ahí de esas energías, ¿no? Y el mendigo le dice, debo confesar que no me fue tan mal con el rojo. Es un tipo de demonio moderado. Entonces le dice el rojo, yo también debo admitir que el monje no es un fanático, aunque he desarrollado una profunda aversión contra toda la religión cristiana desde mi experiencia en el monasterio. Entonces dice, el- tiene que ser Jung, en la imagen de Jung, pues queridos amigos, me alegra el corazón veros disfrutar juntos. Y ambos, no nos complace burlón y adversario, lárgate, ladrón, pagano, pagano, pero ¿por qué viajáis juntos si no sois amigos? Se miran, luego dice el monje, ¿qué se puede hacer? Hasta el diablo es necesario, pues de otro modo no se puede imponer respeto con la gente. Eso lo leo de nuevo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Hasta el diablo es necesario, pues de otro modo no se puede imponer respeto con la gente. El rojo dice, bueno, tengo que llegar a un acuerdo con el clero o de lo contrario perderé mi clientela. Aquí se están diciendo verdades muy interesantes, ¿no? En la imagen dice, por eso las necesidades de la vida os han unido. Dejad de pelearos y sed amigos. Ambos, dice. Pero no podemos. Ah, ya veo, dice la imagen. Ah, ya veo. El sistema es el culpable. Seguro que queréis morir antes. Ahora dejadme pasar, viejos fantasmas. ¿Qué les parece de ese día? Esa entrada. Interesante la cosa esta, el encuentro de los opuestos y cómo se necesitan uno al otro en una imagen tan sencilla, ¿no? De esa. Y esto es todavía en el 14 apenas, comenzando el 14, ¿no? Y cómo esas energías se modifican, eso me ha dejado impresionada. Pues la idea mía era que eso se quedaba fijo y esa energía era así, se movía, pero era así. Pero las mismas energías se modifican, o sea, Eh, las dos se afectan una a la otra. sí. Las dos se afectan una a la otra. Y esto es antes de la Primera Guerra Mundial, está por estallar la Primera Guerra Mundial. Todavía estas cosas están crudas para Jung también, ¿no? Entonces empezamos si no tienen más que decir ahí, pues el 8 de enero del 14. El camino de la vida lleva más allá, incluso más allá de las leyes que fueron santas. El camino es solitario y lleno de tormento secreto. Atrás quedan los campos de la juventud, los prados exuberantes y alegres, las colinas ondulantes y los bosques verdes de primavera. Una cordillera desolada me cierra el paso. Solo el desfiladero de un estrecho valle me permite entrar.
El camino es estrecho, entre dos altas paredes rocosas. Mis pies están descalzos y se lastiman con las rocas de entrada. Ya lo hemos tocado, ¿no? Pero si estuviéramos leyendo un poema, me imagino que, bueno, está empezando a ocurrir ese proceso donde él vivió como la vida muy plena, muy completa, donde logró todos sus objetivos y empieza una cordillera desolada, ¿no? Y que tiene y que para entrar es estrecho, ¿no? No hay duda que ese proceso de antiodromia que le tocaba vivir estaba comenzando para él. Y curioso, también me llama la atención que coincide con ese año del inicio de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra tan brutal. Se dice que en esa guerra, por primera vez el hombre deja de pelear cuerpo a cuerpo y empiezan, no, y la pelea que ocurre cuerpo a cuerpo, que es la de trinchera, es horrorosa, horrorosa, horrorosa. Aquí el camino se vuelve resbaladizo. La mitad es blanca y la otra mitad es negra. Piso el lado negro y retrocedo horrorizado. Es hierro caliente. Piso la mitad blanca. Es hielo. Pero así debe ser. Corro lo más rápido posible. Un momento sobre el hielo caliente, el otro sobre el hielo frío. Y finalmente el valle se ensancha en una poderosa cuenca rocosa. Un estrecho sendero serpentea por rocas casi verticales hasta un paso de montaña. Al acercarme al paso, algo suena y retumba desde el otro lado de la montaña. Bueno, este es un hombre de montañas, ¿no? Es un suizo, un hombre que sabe de montaña. Y retumba desde el otro lado de la montaña como si fuera mineral. El sonido se acerca y se hincha poderosamente. Truena desde lejos como un centenar de martillos de forja y resuena múltiple y poderosamente en la montaña. Al llegar al paso veo acercarse por el otro lado a un hombre enorme. Dos cuernos de toro surgen de su gran cabeza y una armadura traqueteante le cubre el pecho. Sus piernas desnudas están cubiertas de vello negro y desgreñado. El gigante lleva en la mano un hacha de combate de hierro negro con incrustaciones de plata. Qué imagen, ¿no? Él me recuerda a Festo. Festo tiene la fragua en la profundidad de una montaña, ¿no? Ahí es donde trabaja. Y bueno, y Festo tiene una figura enorme. Y tiene martillos de forja, por supuesto. Antes de que pueda recuperarme por completo de mi asombro, el gigante está de pie ante mí y miro su rostro. Es tenue y pálido, profundamente surcado de arrugas. Sus ojos almendrados me miran atónitos. El horror se apodera de mí. Es Isdubar, el poderoso, el hombre toro. Se levanta y me mira. Su rostro habla de un miedo interior que le consume y le tiemblan las manos y las rodillas. Isdubar, el poderoso, temblando, tiene miedo. Le llamo, oh Isdubar, el más poderoso, perdona mi vida.
y perdóname por yacer como un gusano en tu camino. No quiero tu vida, forastero. ¿De dónde vienes? Vengo del oeste. Y Zubar le contesta, vienes del oeste, conoces la tierra del oeste. ¿Es este el camino correcto hacia la tierra del oeste? Vengo de una tierra del oeste, cuyos bordes bañan el gran mar del oeste. Y Zubar pregunta, ¿se hunde el sol en ese mar o toca la tierra firme en su declive? El sol se hunde mucho más allá del mar, le contesta la imagen. Allí no hay más que espacio vacío. ¿Cómo sabe? La Tierra es redonda. Como sabes, la Tierra es redonda y además gira alrededor del Sol. Maldito, ¿de dónde saca semejante conocimiento? Así que no hay ninguna tierra inmortal donde el Sol se ponga para renacer. Dices la verdad. Sus ojos parpadean con furia y miedo. Se acerca a un paso estrenduoso. Tiemblo. Oh, Isdubar, el más poderoso, perdona mi presunción. Pero estoy diciendo la verdad. Vengo de una tierra donde esto es ciencia probada y donde vive gente que recorre el mundo con sus naves. Nuestros eruditos saben por medición a qué distancia se encuentra el Sol de cada punto de la superficie terrestre. Es un cuerpo celeste que se encuentra indeciblemente lejos en el espacio infinito. Y y dice es interminable. Es interminable el espacio del mundo y nunca podemos alcanzar el sol. Podremos alcanzar el sol. La imagen responde, poderosísimo, en la medida en que eres mortal, nunca podrás alcanzar el sol. Lo veo invadido por un miedo sofocante. Y dice, soy mortal y nunca alcanzaré el sol y nunca alcanzaré la inmortalidad. Golpea su hacha con fuerza y estrépito contra la roca. Vete, miserable arma, no sirves de mucho. ¿De qué ibas a servir contra el infinito, contra el vacío eterno y contra lo insaciable? No te queda nadie a quien conquistar. Aplástate a ti mismo, ¿qué más da? En el oeste el sol se hunde, rojo sangre en un regazo de nubes resplandecientes de brillante carmesí. Y Duarte, así que vete, sol, Dios 3 veces maldito, y envuélvete en tu inmortalidad. Arrebate el aplastado trozo de su hacha del suelo y lo lanza hacia el sol. Aquí tienes tu sacrificio, tu último sacrificio codicioso, dragón asfixiante. Y tu ar se derrumba y solloza como un niño. Yo me quedo temblando y apenas me puedo mover. Y tu ar suspira, miserable gusano, ¿dónde has mamado este veneno? Oh, dice la imagen, oh, Isdubar poderosísimo, lo que tú llamas veneno es ciencia. En nuestro país nos alimentamos de ellas desde la juventud y puede que esa sea una de las razones por las que nos hemos florecido como es debido y seguimos siendo tan enanos. Cuando os veo, sin embargo, me parece como si todos estuviéramos algo envenenados o algo envenenados. Y Zubar dice, ningún ser fuerte me ha batido jamás. Ningún monstruo ha resistido mi fuerza. Pero tu veneno, gusano, que se te puso en mi camino, me ha lacerado hasta los tuétanos. Tu veneno mágico es más fuerte que el ejército de Tiamat.
yace como paralizado, tendido en el suelo. Y Duar, Dios, socorro, aquí yace tu hijo, cercenado por la mordedura de la serpiente invisible en su talón. Oh, si te hubiera aplastado al verte y nunca hubiera oído tus palabras. Y la imagen dice, oh, Isdubar grande y lamentable, si hubiera sabido que mi conocimiento podría acabar contigo, me habría callado, pero quería decir la verdad. Isdubar, llamas verdad al veneno. El veneno es verdad, o la verdad es veneno. ¿No dicen también la verdad nuestros astrólogos y sacerdotes? Y sin embargo la suya no actúa como veneno. Oh, Isdubar, responde la imagen, la noche está cayendo y hará frío aquí arriba. ¿No debería traerte ayuda de los hombres del valle? Isdubar dice, déjalo y responde a mí en su lugar. Pero no podemos filosofar aquí, dice la imagen. Nuestra miserable condición exige ayuda. Isdubar dice, te digo que lo dejes estar. Si debo morir esta noche, que así sea. Solo dame una respuesta. Y la imagen responde o dice, me temo que mis palabras son débiles, si han de curar. Su poder destructivo me parece mayor. Y Duval dice, no pueden provocar algo más grave. El desastre ya ha ocurrido. Así que dime lo que sabes. Quizás incluso tengas una palabra mágica que contrarreste el veneno. La imagen dice, mis palabras, oh poderosísimo, son pobres y no tienen poder mágico. Y Duval dice, no importa, habla. No dudo de que vuestro sacerdote, dice la imagen, diga la verdad. Ciertamente es una verdad, solo que es contraria a nuestra verdad. ¿Hay entonces dos clases de verdad? Pregunta Iduar. Me parece que sí, dice la imagen. Nuestra verdad es la que nos viene del conocimiento de las cosas exteriores. La verdad de vuestros sacerdotes es la que os llega de las cosas interiores del espíritu humano. Y dice Iduar, sentado medio erguido. Esa fue una palabra buena y saludable. La imagen de, soy afortunado de que mis débiles palabras te hayan aliviado. Oh, si supiera muchas más palabras que pudieran ayudarte. Ahora hace frío y está oscuro. Haré un fuego para calentarnos a ti y a mí. Hazlo, dice Isduar. Esta acción podría ayudar eventualmente. Recojo leña y enciendo un gran fuego. No sé si quieren comentar esta parte hasta aquí primero. Me parece un diálogo interesante. A mí lo que me llega es un poco como un diálogo entre su parte más, bueno, su ciencia y estas imágenes que se le aparecen, que siempre son bueno, como que vienen de otra parte de él también, ¿no? Y también me imagino, a veces me pregunto, bueno, ¿y cómo se me aparecen a mí esas imágenes? ¿Cuáles son las mías que toca que me aparezcan? Yo estoy seguro que eso no se me va a aparecer ni un rojo ni un isubar de esto. Y si se me ha parecido algo, no he entendido nada todavía. Pero creo que es otra cosa, pues, que también hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Me parece muy interesante, doctor, porque fíjese que ahí podemos ver incluso la lucha interna que vivía Jung en ese momento. Él siendo hombre de ciencia y cómo su espiritualidad, su visión del espíritu, del alma, empieza a aparecerse en estas imágenes. O sea, siempre el lado científico como que golpeando. Quizás si él hubiese sido a la inversa, a lo mejor una imagen de ciencia hubiese aparecido a él para confrontarlo.
porque ahí se ve que hay una confrontación interna entre lo que es para él la ciencia. En ese momento él venía de Claro. siendo un hombre de netamente ciencia, o sea, no una espiritualidad que se ve que despierta en ese momento, una visión mística del mundo, quizás, entre comillas. Y siempre la conciliación entre la ciencia y la espiritualidad ha sido tan compleja. Uno lee a algunos autores espirituales de, del siglo XIX, del siglo XVIII, y caen en la misma dicotomía, a veces inversa, de cómo tratar de integrar esa ciencia a la espiritualidad. Aquí se presenta lo inverso, cómo integrar esa espiritualidad inherente en él dentro de la mente científica. Bien pensando en él, su espiritualidad, yo creo que sí estaba presente. A lo mejor nunca le había hecho caso de la manera que empieza a hacerle caso en estos años y después de lo que ha vivido, ¿no? Pero de alguna manera ese aspecto siempre había estado en él y por la vida con su padre y las relaciones con cosas, pero que nunca la había o nunca habían sentido la necesidad de entender que eso también estaba en él y que él Me solo se llama la había ido por atención, el lado me de la llama, me ciencia, llama ¿no? la, me llama la atención incluso la visión del sol, ¿verdad? Como eje y símbolo de la inmortalidad. Ya Eso él, se ve muy, después, antes de esto, ya él había tenido, creo que ya había tenido la experiencia con el indígena en Norteamérica, que le dice, ¿en qué año es que es eso? ¿Alguno lo recuerda? ¿En qué año es que él va a las montañas de Nuevo México y se reúne con los indios pueblos? No me acuerdo en qué año es, ya lo voy a porque googlear. a googlearlo pues, que no dice. En el 24, todavía Todavía no se había ido, pero fíjate no se que ya había ido. están estas imágenes dando vuelta, porque tú lo mencionaste y me acordé inmediatamente del diálogo que él tiene con el jefe de la tribu, que le dice que ellos son una tribu que si el hombre blanco sigue empeñado en decir que su pueblo no tiene ningún sentido, corren el riesgo de que ellos pierdan la función que tienen en la vida, que es ayudar al sol a hacer su trayectoria durante el día. Y entonces el mundo entraría en una gran oscuridad, que ahí vuelve a estar, pues. Y yo sí creo que ahí está el punto en el que podemos reflexionar más seriamente, ¿no? De, porque más que como yo lo veo, ¿no? Más que el conflicto entre la ciencia y lo espiritual, bueno, es esa cosa que el hombre tiene, que es capaz de dedicarse a descubrir cosas, pero también el hombre tiene esas cosas que son la relación con el misterio de la vida, que eso forma parte. Esa es una esencia que es contradictoria en el hombre, por lo menos como yo lo veo. Entonces, porque, y tú ves que eso que tú mencionas, pues tanto gente que ha escrito sobre ese conflicto, bueno, Nietzsche, toda la obra de Nietzsche está llena de, por decirlo, de ese conflicto, lo vemos en los místicos o sea, eso, porque para mí eso forma parte esencial de esa ambivalencia que el humano tiene, que tiene la Sí, capacidad de cuestionarse, experimentar, descubrir, mucho antes de que la ciencia como la conocemos existiera, pero también tiene la capacidad y la posibilidad de crear dioses y relacionarse con ellos.
Para mí está Ujú. tocando un núcleo central de lo que el hombre en esencia es, y no solo que es, sino que, y además no sé, no creo que sea, no, me cuesta verlo como una cosa que se puede conciliar, no, yo creo que su naturaleza es ambivalente, que su Bueno, naturaleza fíjese es que, ambivalente. por ejemplo, el caso de Giordano Bruno. Giordano Ajá, Bruno era un hombre que intentó escribir de ciencia y espiritualidad, pero nunca pudo llegar a una conciliación real. eh, sin embargo, crea ese Ujú, teatro maravilloso, ¿no? ujú. Que, y que además sirve como de guía para, y que hay un libro maravilloso que habla de la retórica y menciona eh, toda esa evolución de ese proceso, que si uno lo ve en la evolución de la relación con el conocimiento o con el saber, no sé cómo decirlo, eso siempre va a estar presente, esa ambivalencia en uno mismo. Yo no, yo no puedo decir que yo no soy creyente, pero yo no puedo decir que yo soy un hombre de ciencia, y eso vive en mí, ¿verdad? A golpe y porrazo, cómo vive y tal, pero eso es que yo creo que ese es una de las, para mí, de los misterios del ser humano más interesantes. Nosotros somos animales y no Totalmente. somos animales. Ujú, completamente de acuerdo. ¿Sí? Y eso es la esencia nuestra. O sea, Y estamos y vivimos condenados a vivir eso. y vivimos en esa ambivalencia eternamente. Incluso el Claro, más humanista de los hombres va a ser golpeado por algún momento por el método científico, por poner un ejemplo. sí. Es así, es Por así, ejemplo, en es el una arte. cosa que Yo no pongo siempre puede. el choque que para mí, por lo menos, fue cuando empecé a estudiar arte, que yo lo veía como la cosa más humanista, más holística del mundo, más del sentir del alma, y lo primero que me pusieron a estudiar fue geometría. Sí. Ajá. Para mí fue un choque, yo dije, ya va, pero ¿dónde? No, y eso ha sido, en el arte es bien interesante, pues ese conflicto siempre ha estado ahí, tú ves como hay un empeño por aprender a, a hacer las cosas, y entonces todo el que logra algo, entonces lo quiere transformar en un método y ese método tiene que transmitirse. Y eso lo vemos continuamente, es parte de la cotidianidad. Hay culturas que son más así, hay culturas que menos. La cultura gringa es una cultura que tiene eso en su ADN. Europa uno ve como una cosa que se mueve un poco más, pero para mí eso es una esencia humana. Y Jung con estas imágenes, pues no lo, no los hace, que a mí me trae esta reflexión de esto, ¿no? Vamos a seguir un poco porque creo que no ha terminado este diálogo con Isduar. Recojo leña y enciendo un gran fuego. Isduar dice, el fuego sagrado me calienta. Ahora dime, ¿cómo hiciste un fuego así? Entonces, él le vuelve a decir, el fuego sagrado me calienta. Dime cómo hiciste un fuego tan rápido y misterioso. Entonces le dice la imagen, todo lo que necesito son cerillas. Mira, son pequeños trozos de madera con una sustancia química en la punta. Al frotarla en una caja, contra la caja se produce fuego. Y demuestro el procedimiento unas cuantas veces. Y Duval dice, es asombroso, ¿dónde aprendió este arte? Le dice,
De donde yo vengo, todo el mundo tiene cerillas, pero esto es lo de menos. También podemos volar con la ayuda de máquinas útiles. Podéis volar como los pájaros. Si tus palabras no contuvieran una magia tan poderosa, te diría que estás mintiendo. Desde luego, no miento. Mira, yo también tengo un reloj, por ejemplo, que muestra la hora exacta del día y de la noche. Y dice Isubar, esto es maravilloso. Está claro que vienes de una tierra extraña y maravillosa. Seguro que vienes de las benditas tierras del oeste. Eres inmortal. Le dice la más inmortal. No, somos completamente seres humanos, mortales, normales. Y Dubar decepcionado. ¿Qué? Ni siquiera sois inmortales y aún así entendéis tales artes. Por desgracia, nuestra ciencia aún no ha conseguido encontrar un método contra la muerte, le dice la imagen. Y Dubar pregunta, ¿quién te ha enseñado esas artes? En el curso de los siglos, los hombres han hecho muchos descubrimientos, es lo que estamos hablando, a través de la observación precisa y la ciencia de las cosas externas. Y Duval dice, pero esta ciencia es la horrible magia que me ha herido. ¿Cómo es posible que sigas vivo a pesar de beber de este veneno todos los días? Y dice la imagen, nos hemos acostumbrado con el tiempo, porque los hombres se acostumbran a todo, pero seguimos estando algo cojos. Por otra parte, esta ciencia también tiene grandes ventajas, como has visto. Lo que hemos perdido en términos de fuerza, lo hemos redescubierto muchas veces dominando la fuerza de la naturaleza. Y Zubalde dice, no es patético ser tan cojo. Por mi parte, prefiero mi propia fuerza a las fuerzas de la naturaleza. Dejo la fuerza secreta a los cobardes, prestidigitadores y magos, mujeriegos. Si aplasto el cráneo de otro hasta hacerlo pulpa, eso detendrá su horrible magia. Y dice la imagen, eh, pero no te das cuenta de cómo el toque de nuestra magia ha actuado sobre ti. Terriblemente, creo. Dice Isubar, por desgracia tienes razón. Dice la imagen, ahora quizás veas que no teníamos elección. Tenemos que tragar el veneno de la ciencia. De lo contrario, correremos la misma suerte que tú. Quedaremos completamente cojos si nos topamos con ella desprevenidos y desprevenidas. Este veneno es tan insuperablemente fuerte que todos, incluso los más fuertes, incluso los dioses eternos, perecen a causa de él. Si nuestra vida no es querida, nos es querida, preferimos sacrificar un trozo de nuestra fuerza vital antes que abandonarnos a una muerte segura. Aquí me viene toda la lucha con lo titánico y lo que estábamos leyendo hasta hace poco en La Pánaga, ¿no? Esa presencia de lo titánico en nuestros genes, ¿no? Que siempre va a estar presente, pero también va a estar presente lo otro. O eso titánico expresado a través de Prometeo, como cuando Prometeo le roba el fuego a los dioses, le trae esa posibilidad de que el hombre sea capaz de trabajar sobre la naturaleza y buscar transformar la naturaleza. ¿No les parece? ¿O qué les parece?
Yo me quedaría ahí porque además siento que ese es un misterio, pues, de lo que estamos hablando, de la presencia que tiene en nosotros lo titánico y, y yo dijera que y lo olímpico, o sea, como esas dos cosas que siempre están allí, ¿no? Y esa imagen que nos traen los olímpicos de tener que amarrar lo titánico, tener que someter a lo titánico. Ah, doctor, y también pareciera que hablara que uno tiene que estar preparado para darle forma a eso, porque si lo agarra uno sin saber darle forma a eso, pues no, nos, Claro, nos lleva, pues, nos llega por los cachos, sí. lleva. Eso como reflexión y bueno, y esta cosa de Jung, que ahora podemos ver con más claridad, como de ese trabajo de él dedicarse a trabajar en esa área, ¿no? Y en esas cosas y en eso con él, ¿no? Y cómo iba dándole forma, de una forma científica a todo eso, sin dejar de trabajar en esto, a través de sus pasiones, a través de su vida, a través de sus imágenes, a través y Dubar le dice, ya no creo que vengas de las benditas tierras del oeste. Tu país debe estar desolado, lleno de parálisis y renuncias. Añoro el este, de donde emana la fuente pura de nuestra sabiduría vivificante, pero ya no puedo, mis piernas ya no me llevan. Sus piernas están como marchitas, pero sus brazos son fuertes y sanos. ¿Qué se puede hacer? Nos sentamos en silencio junto al fuego vacilante. La noche es fría y Duar mira el cielo estrellado. El día más terrible de mi vida, interminable, largo, largo, miserable arte mágico. Nuestros sacerdotes no saben nada. De lo contrario, podrían haberme protegido de él. Incluso los dioses mueren, dijo. ¿Ya no tienes dioses? No, le dice la imagen. No, las palabras son lo único que nos queda. Y Subar, pero son poderosas esas palabras. Eso dice, pero uno no se da cuenta de nada. Y Subar dice, nosotros tampoco vemos a los dioses y sin embargo creemos que existen y reconocemos su actuación en los acontecimientos naturales. Y dice la imagen, la ciencia nos ha quitado la capacidad de creer. Esta sí es una frase contundente, ¿no? La ciencia nos ha quitado la capacidad de creer. Pero también es interesante, yo he conocido físicos y matemáticos que terminan siendo muy creyentes. Incluso en Einstein, eso era como un conflicto. Le dice Eduard, ¿qué? ¿Tú también la has perdido? ¿Cómo vivís entonces? ¿Cómo vives entonces? Vivimos más o menos con un pie en el calor y otro en el frío. Y por lo demás, pase lo que pase. Le dice Eduard, te expresas oscuramente. Y la imagen, así también es con nosotros, es oscuro. Y Dual, ¿puedes soportarlo? No muy bien, personalmente no me encuentro a gusto con ello. Por eso he partido al este.
a la tierra del sol naciente para buscar la luz que nos falta. ¿Dónde pues sale el sol? Jesús dice, la tierra es, como dices, completamente redonda. Por tanto, el sol no sale por ninguna parte. Quiero decir, refiriéndose a que en el este tenéis la luz que nos falta. Jesús dice, mírame a mí, he florecido en la luz del mundo oriental. A partir de esto puedes medir lo fructífera que es esta luz. Pero si vienes de una tierra tan oscura, entonces ten cuidado. Con una luz tan abrumadora podrías quedarte ciego. Igual que todos nosotros estamos algo ciegos. Ahí vuelve a aparecer esa cosa, ¿no? De ni uno ni otro, y los dos. Y le dice la imagen, si tu luz es tan fantástica como tú, entonces tendré cuidado. Y Dubar, haces bien con esto. Y le dice la imagen, anhelo tu verdad, como yo anhelo la tierra del oeste, te lo advierto a tiempo. Le dice, ahora desciende el silencio, es tarde en la noche y nos dormimos junto al fuego. ¿Qué les parece? Aquí se ve también más claro todo ese interés que siente incluso Jung por lo oriental, por saber cómo es que se acercan al conocimiento los orientales tan distintos. Aquí me parece mucho ese diálogo este-oeste, ¿no? Que se hablaran mucho de una cosa y de la otra, y como polarizados también, ¿no? Creo que él también lo dice muchas veces, ¿no? Como eh, nos deslumbramos con el Oriente, porque creemos y todavía seguimos como muy deslumbrados por el Oriente, y, y, y sin embargo, el Oriente se deslumbra por el Occidente también. Sí. Y, y también pareciera una conversación con las formas primigenias de él, ¿no? Pero también por una parte Oriente y Occidente, y también hasta lo físico y lo racional, o sea, lo físico corporal, la fuerza física, y lo racional como tal que quita algo de fuerza física, no sé, se me ocurre, pero pareciera que Bueno, ese aspecto sí, también fuera como primigenio, pues. Y también al bueno, hablar sí, de su sacerdote y eso, tienen como el simbolismo, o sea, las verdades del mundo interior. Sí, bueno, eso como que me ha traído la lectura, como para mí lo opuestos, ¿no? interesante es eso, ¿no? Que empiezan a aparecer, que sí, yo sí creo que sus imágenes están cargadas de su historia, de la historia de Occidente. Él es un suizo, él es un europeo, a lo que le toca es que se le aparezcan ese tipo de imágenes, ¿no? Y porque son las que lo conforman en su esencia. Y esas imágenes tienen ese primitivismo también. Yo no sé quién lo dijo, pero siempre Jung ha sido como un antropólogo de la psicología, ¿no? Él siempre ha tenido como esa visión antropológica de lo psíquico, como digo, de buscar incluso esos sueños, los sueños de los distintos pisos, los sueños donde va viviendo las distintas capas de la psique que están representadas en las distintas pisos que él va citando a medida que va soñando, hasta que llega al subsuelo, pasa por el sótano y más abajo del sótano, hasta que llega a lo más antiguo, ¿no? O sea, que eso que tú dices, y entonces sus imágenes tienen que parecer a eso.
tienen que parecerse a eso, pues, y a esa forma de presentarse y de aparecer en él. Dígalo, No dígalo. sé si será pertinente, pero ahorita, bueno, casualmente estoy leyendo algo sobre, bueno, eso, lo arquetipal, como lo universal, inmutable, sin cambio, que agarra forma con las imágenes que llegan de la conciencia, de la vivencia personal actual, y eso actualiza esas imágenes universales y antiguas. Y entonces, leyendo a Yolanda Jacobi, dice, ok, cuando ya el arquetipo se viste con las imágenes de la experiencia personal, que es cuando crea el símbolo, ya pasa a ser exterior. O sea, una cosa que comienza Claro, a ser interior, ya se convierte en exterior porque ya se ha llenado con imágenes del exterior. Entonces, esta lectura se me ha parecido a eso, o sea, desde el oriente, lo interior hasta, y él habla, la ciencia se nutre de lo externo. Como con la sí, ciencia, bueno, pero que al fin y al cabo es un mismo camino, ¿no? Por lo sí, menos la percepción mía. sí, yo creo que hay de eso, ¿no? Y me hace recordar una cosa que nos contó Magali sobre los mitos en los Guaraos. O sea que los Guaraos son una tribu, Miguel, al sur de Venezuela, que vive a orillas de un gran río que es el Orinoco. Y entonces son gente de agua, ellos son grandes navegantes, ellos se mueven con una habilidad en ese río impresionante. Y en la noche ellos duermen todos en un solo espacio. Entonces dice que cuando cae la noche, tú ves a uno sacándose los piojos del otro, otros pueden estar haciendo el amor, otros están los niños jugando. O sea, hay toda una actividad que empieza a hacer de dormir, pero los viejos empiezan a contar la historia de la tribu una y otra vez y se rotan y pasan toda la noche turnándose y contando la historia de la tribu, de los antiguos, de los antepasados, de los que lo formaron. Constantemente, ellos están todo el tiempo, todas las noches. Primero tú ves ahí, bueno, la transmisión oral. Yo me imagino que así debe haber sido el principio de los principios, ¿no?, del hombre. Y además tienen vigente eso que tú estabas diciendo, esa historia se mantiene viva, forma parte de la cotidianidad de ellos, no se abandona. Yo siempre he creído que por eso es tan importante contarle a los niños las historias familiares, las historias y quiénes fueron tus padres y tus abuelos y dónde vinieron y qué hicieron, y que forme parte del acervo consciente, consciente para que se actualice lo que ha sido tu historia. Es una forma, un poco eso que tú estás diciendo, y esa imagen de los guaraos al dormir, además al dormir, o sea que eh, yo supongo que muchos de ellos lo oyen dormido, o lo oyen esos cuentos mientras están dormidos, o sea, qué mejor imagen de que se lo estás dirigiendo al inconsciente y hablas con el inconsciente y lo vas sembrando además. Y lo vas actualizando porque, bueno, ellos tienen que vivir la realidad de pararse y salir al río a pescar para poder comer. Interesante. Sí, yo no quisiera avanzar más porque me parece que con esto nos quedamos llenos también de nosotros, de esas, por lo menos yo, de esas imágenes que no, a ver
yo había leído esto y leerlos con ustedes ha sido totalmente distinto. En algunos momentos me parecía difícil como incluso verlo coherente, pero ahora que le doy esta segunda lectura, siento que hay una hilación completa, hay una historia y hay unos diálogos muy claros, como si supieran más de lo que están hablando. ¿Ustedes han vuelto a leer algo de lo que hemos leído? ¿Algunos de ustedes? Yo estoy releyendo el primer tomo. Ok. Sí, Ahorita lo empecé hace poco. yo lo empezaba a releer porque él sí hace la asociación con las cosas No, que y va cambia haciendo uno yo. la perspectiva, Sí, porque cambia completamente, porque ajá, ya no es una perspectiva personal, es una perspectiva colectiva. claro. Entonces, por Sí, ejemplo, por ejemplo, en estos días estaba leyendo y dije, esto lo comentó el otro día el profesor, el doctor Pablo en tal momento, y me acordé, o sea, y dije, cónchales, y yo no lo había pensado así. Eso es lo bueno, que uno no lo piense así. sí, sí. Sí, sí, es interesante. Le repito, yo había leído esto, pero yo lo leo mientras lo voy armando, lo voy preparando para leerlo, pero leerlo con ustedes ha sido otra cosa. Me parece súper coherente, un diálogo con cosas muy concretas, que no lo había visto así. Sí, yo preferiría dejarlo aquí porque quedan como 10 minutos y no vamos a seguir 10 minutos sobre todo esto, ¿no? El diálogo con Isduar sigue, pero paramos nosotros aquí y nos vemos en julio.